la palabra del Señor. Y luego pues quiero hacer pasar al pastor Rubén. Gloria al Señor. Pastor Rubén, venga. Él trae la palabra. Estamos dando este hermoso temas que son la parte administrativa y como Dios, principios bíblicos financieros. Pastor. Bendiciones, muy buenos días. Dios los bendiga. La iglesia está hermosa. De verdad, está hermosa y están cantando bien bonito hoy. Tienen un salmista de primer nivel allí dirigiendo la alabanza. Gloria a Dios por todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y son recursos que Dios usa para glorificar su nombre, porque como dijo muy bien el hermano, nadie más merece la gloria y la honra. Y si algo creemos que tenemos de bueno, es para honrar el nombre del Señor. Estoy muy contento de la oportunidad de tener hoy con ustedes, de traer el segundo tema que Dios ha puesto en mi corazón acerca de principios bíblicos financieros. Hoy vamos a hablar de los 90. Si me puede poner la imagen, hermana, le agradezco. Principios bíblicos financieros, segunda parte, honrando a Dios con el 90%. Tengo tanto material aquí que voy a pedirle a Dios en oración que nos permita cubrir lo que tenemos planeado para hoy. Y si no, seguimos el próximo domingo. Padre bendito, Dios todopoderoso, Señor. Gracias, Padre, por traernos a tu casa, Señor. En esta mañana, Señor, queremos honrarte, Señor. No solamente con nuestros diezmos y ofrendas, queremos ofrendar nuestra vida entera delante de ti, oh Dios, reconociendo que tú eres el único que merece la gloria, la honra y todo el honor, Señor. Padre bendito, te entrego este mensaje, Señor. Usa mis labios, Señor, usa mi boca para hablar tu palabra, Señor. No quiero hablar nada que no esté, Señor, en tu corazón. Expresar tal y como tú lo tienes planeado en esta mañana, Señor. Te pido que tú, Señor, dispongas el corazón de cada uno de mis hermanos para poder recibir, Señor, de ti la palabra como tú quieres entregarla, Señor. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús, Padre bendito. Amén y amén. Muchas gracias. Quisiera, si tiene su Biblia, que me acompañen en la lectura del libro de Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 2. El domingo pasado terminamos y cerramos el servicio leyendo este versículo y quisiera mencionarlo bien claro porque vamos a hablar de eso en esta mañana. Dice la palabra de Dios: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Se lo vuelvo a leer otra vez. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Esto es palabra de Dios. El domingo pasado estuvimos cubriendo el primer tema de estos 4 que vamos a cubrir en esta serie y dedicamos casi todo el mensaje anterior a dejar muy en claro un concepto que creo que está empezando a entenderse, y es que todo, absolutamente todo lo que tenemos, lo que existe, es de Dios. Y si todo lo que existe es de Dios, entonces nosotros somos solamente, ¿qué somos?
Muy bien. Somos administradores. Y si todos somos administradores, dice la palabra de Dios en este versículo, se requiere. Se requiere, eso es un requisito. Se requiere, se pide, se exige que sea usted y yo hallado fiel. Dios está pidiendo que usted y yo seamos hallados fieles. Yo no sé si usted, pero a mí me hace temblar esta palabra. ¿Y qué pasa si no somos hallados fieles? ¿Qué puede pasar? Bueno, vamos a hablar qué es lo que no estamos haciendo bien y cómo podemos corregir y evitar muchas de las cosas que no estamos haciendo bien. Hay una realidad que yo quisiera que todos reconozcamos con honestidad, y es que muchos cristianos, muchos, no digo todos, muchos son fieles con el diezmo, pero son muy desordenados con su vida financiera. Yo sé que lo que hoy voy a decir no es para que me aplaudan, porque hoy voy a entrar a fondo sobre este punto. Pero es palabra de Dios y no lo puedo evitar. Es más, quiero hacerlo porque me siento responsable de tener esta oportunidad de hablar de algo que a mí personalmente me carga mucho el corazón. Y hoy quiero, con la ayuda del Espíritu Santo y de la buena disposición de su corazón, que podamos hablar palabra de Dios. Muchos cristianos son fieles con el diezmo, pero son muy desordenados en su vida financiera. Diezman, los que diezman, pero viven estresados. Dan a Dios, pero después no saben dónde se va el resto del dinero. Honran a Dios con una parte, pero administran muy mal lo que queda del resto. Realmente no siempre honramos realmente a Dios con el 90% que queda. Eso asumiendo que usted da el 10% de manera fiel. Entonces, en el caso que usted sea fiel, cumpla con su diezmo, lo aparta en forma disciplinada, dispone su corazón para que esa parte no se la quite nadie y sea lo primero que usted entregue, asumiendo que eso lo hacemos correctamente. Aún haciéndolo, muchas veces vivimos de una manera muy desordenada. ¿Por qué? Porque ese 90% nunca o muy pocas veces nos predican o nos enseñan qué es lo que estamos haciendo. Hoy quiero entrar a fondo sobre ese tema. ¿Qué pasa cuando queremos honrar a Dios con una parte, pero estamos administrando mal el resto? Esto nos crea a nosotros tensión espiritual. Y muchas veces, como la economía y las finanzas es un tema familiar, este año Maná de Vida ha decidido priorizar el tema de familia por encima de todo. Y en ese tema de familia, las finanzas son parte de lo que es nuestra vida familiar. Entonces, cuando nuestra vida financiera o nuestras decisiones financieras no están siendo correctas, dígame si no es cierto que eso genera conflictos en nuestra familia. ¿Sí o no? ¿Correcto? Cuando usted hace un gasto que no estuvo acertado, cuando invierte en algo que no le comunicó a su esposa, cuando tomamos decisiones precipitadas y las cosas no salen bien, claro que tenemos problemas en la casa, claro que hay discusiones. Viene el te lo dije, debiste haberlo pensado bien, ¿por qué no me contaste toda la verdad? ¿Por qué tengo que descubrir esto sin que lo hayamos conversado antes? Todo eso pasa.
Y peor si uno de los cónyuges descubre que uno hizo un gasto, hizo una compra o llegó un bill que no estaba esperándose por ningún lado y es hora de sentarse a hablar. Son temas serios, pero son reales. Entonces, por eso es importante que le prestemos atención a lo que estamos haciendo con el 90%, siempre y cuando usted esté dando el 10%. Porque si no lo está dando, entonces tenemos más problemas. Muchos más problemas. Entonces hay que empezar primero a enseñarle la importancia de entregar el 10% que le pertenece a Dios. Pero asumiendo que en Maná de Vida tenemos la fidelidad de diezmar, vamos a ocuparnos del 90%. ¿Ok? Después, si quiere, hablaremos del 10% para aquellos que no lo están entendiendo bien. Pero hoy quiero pensar en el 90%. Hoy quiero pensar en esto. Digo porque cuando no lo hacemos bien, esto nos crea una gran tensión espiritual. Porque por un lado hay obediencia cumpliendo con el diezmo, pero por otro lado hay desorden. ¿Cómo puede usted conjugar la obediencia parcial y un desorden desmedido en el otro 90%? El problema no es falta de fe, es falta de dirección. Es falta de dirección. Porque es muy triste que haya bendición económica en su casa y el dinero se vaya y usted ni se dio cuenta cómo se fue ni cuándo se fue. Entonces, ¿cómo podemos retener la bendición? Si Dios la está dando, ¿cómo podemos retenerla? Y hacerla crecer. Le veo la cara un poco seria. Y qué bueno que la tiene seria porque hoy vinimos a hablar palabra de Dios. Vamos a ajustarnos porque cuando la palabra de Dios nos confronta, tenemos la cara como la que tenemos. Y qué bueno porque me está prestando atención. Está escuchando palabra de Dios. Amén. Vamos a aprender, la palabra nos confronta, pero nos confronta porque Dios nos ama. Y quiere que cambiemos y quiere que mejoremos. Y sobre todo que vivamos en obediencia. Hay personas que aman a Dios, creen en su palabra, incluso son generosos, pero nunca han aprendido a administrar. Aquí la clave es el concepto de la administración. Lo que la Biblia llama claramente mayordomía. Este es el punto más importante. ¿Cómo administramos y manejamos lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Ahí es donde estamos cometiendo muchos errores. No es suficiente con dar el diezmo si usted lo da, amén. Pero si no está siendo sabio administrando el resto, entonces estamos en problemas. ¿Cuáles son las consecuencias de no administrar correctamente? Tenemos deudas muchas veces constantes. Si usted no es capaz de controlar su endeudamiento y vive constantemente en deuda, usted tiene problemas. Cuando no tenemos el 90% en orden, tenemos una ansiedad y un estrés. Hay muchos hermanos que andan buscando y pidiendo oración o liberación, inclusive en algunos casos. Pastor, quiero que ore por libertad financiera. Yo no sé si usted, pero yo he escuchado muchas veces. Así como oran por sanidad, piden oración por libertad financiera. ¿Y por qué no? Porque el diablo me tiene atado. ¿Le tiene atado de qué? No, es que ando con unas deudas y una maldición de deuda y una maldición económica que no tengo cómo quitármela de encima. Pastor, ore por mí. Eso no se resuelve con una oración. Eso se resuelve poniendo las cosas en orden. Y tiene usted que entender en qué está fallando. Eso es como ir al médico y hacer un diagnóstico. El médico le puede recetar una medicina, le puede prescribir una fórmula para atacar algunos síntomas. Pero a veces el cáncer es mucho más profundo.
no depende de una pastilla o una medicina, sino de hacer todo un replanteamiento de su forma de vida, de su forma de comer y de su forma de vivir. Esto es algo muy parecido. Entonces, si usted quiere que la bendición llegue y no se vaya tan rápido, si quiere usted retener la bendición de Dios, necesita poner en orden muchas cosas. Vamos a hablar de eso ahora. Entonces nos surge una pregunta: ¿cómo es posible que se sea fiel en el 10%, pero se es infiel en la administración del 90%? Aunque no lo crea, esto es cierto. Porque usted puede ser fiel con el 10%, pero ser muy infiel con el 90%. ¿Cómo puede ser compatible una fidelidad parcial con un concepto y un principio como es el principio de dar y diezmar, y ser infiel con una cantidad mucho mayor? Si miramos en porcentaje, es 9 veces más la cantidad del diezmo. La respuesta es muy sencilla y es muy profunda, porque la fidelidad no se mide solo en lo que damos, sino en cómo administramos lo que retenemos. Y es ahí donde Dios quiere cambiar su corazón y el mío. La Biblia nunca separa el concepto de dar con el concepto de administrar. Ambos están completamente ligados. Para Dios ambas cosas van de la mano, la una con la otra. Le digo algo: dar el diezmo no reemplaza la disciplina financiera. Dar el diezmo no es una licencia para vivir sin orden. No, usted no puede creer que porque cumplió con el 10%, eso le da licencia a usted para hacer lo que quiera con el 90%. Porque ¿sabe qué? El otro 90% también es de Dios. También es de Dios. Si usted cree que cumplió dándole el 10%, porque esto es tuyo, Señor, aquí vengo y traigo el diezmo aquí en la canasta de la ofrenda, pero el resto es mío. No es así. Muchos, sin darse cuenta, caen en este pensamiento: como ya di el diezmo, entonces Dios se va a encargar de proveer para lo demás. Pero no es así. El libro de Proverbios, quisiera leerlo, Proverbios capítulo 21, versículo 5, nos recuerda algo muy claro. Dice la palabra de Dios: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas por todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Los pensamientos del diligente claramente tienden a la abundancia. El pensamiento del diligente que en forma disciplinada planifica, trabaja con orden, trabaja con visión, se prepara para el futuro. Lo que es diligencia es tomar cuidado y responsabilidad. Cuando usted es responsable, es cuidadoso con lo que Dios ha puesto en sus manos, todo eso, dice, tiende a la abundancia. Claro, porque todos son esos principios de una buena administración. Cuando usted empieza a educarse y a practicar una disciplina, practicar el orden, eso lo va a llevar a la abundancia, porque eso es lo que Dios bendice. Mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Entonces, ¿cómo actuamos alocadamente con nuestros recursos? Cuando gastamos sin control. Si usted recibe la bendición y toda se la gasta, o se la gasta sin planear, está trabajando para una pobreza. Está trabajando para la escasez. Se dé cuenta o no se dé cuenta, pero eso es lo que pasa. ¿Sabe? No todo el problema financiero es falta de ingresos, es muchas veces falta de orden. Pero ¿cómo saber en qué estoy mal? Para eso uno va al médico. Señor, quiero que me diga el médico si estoy bien o estoy mal. ¿Qué es lo que hacen primero? Le hacen exámenes de laboratorio. Le dicen cómo está el nivel de azúcar, cómo está
los triglicéridos, el azúcar. Algunas las tenemos disparadas, otros, cómo está su presión, si la presión es alta. A mí me encanta ese tipo de confrontación. En mi profesión secular como auditor, yo le digo a mi esposa, a mí me encanta la auditoría. Yo veo la auditoría igualito que un examen médico. Eso es pasarse por un escáner y que el escáner le diga exactamente cómo está desde los pies a la cabeza. Tiene problemas en el corazón, tiene problemas usted en la sangre, tiene problemas usted en el azúcar, tiene problemas con radiografías, le dicen exactamente dónde está mal y qué es lo que tiene que hacer. En una auditoría es exactamente lo mismo, pero desde el punto de vista financiero. Muéstrame cuáles son tus libros de ingresos, tus libros de egresos, dónde gastas, cuánto debes, cuándo te entra tu pago, cuánto es lo que recibes, cuánto es lo que te descuentan, qué es lo que tienes en ahorros, qué es lo que tienes en tus cuentas de certificados de depósito. O sea, una radiografía financiera te dice cuánto tienes para las emergencias. Vamos a hablar de eso. Entonces esta radiografía nos dice exactamente en qué estamos bien y en qué estamos mal. La visita del médico es preventiva cuando lo hace usted a tiempo. Malo es cuando llega y le dice, cáncer irreversible. Le quedan 6 meses de vida o 3. Vaya despidiéndose de su familia, abrace a todo el que quiera, que no hay manera de volver para atrás. Triste cuando le dicen eso. Pero si usted practica la medicina preventiva y va y se chequea anualmente, se descubre todo a tiempo. En nuestras finanzas, como cristianos, tenemos la bendición de que también podemos ir a la palabra de Dios y ponernos tal como estamos delante de Él. Señor, ¿en qué estoy fallando? Muéstrame. Si tenemos esa actitud, entonces estamos bien. Estamos empezando bien. Si usted dispone su corazón, deje que Dios le hable. Porque Dios le quiere hablar y si hay algo que ordenar, nunca es tarde para empezar. Porque Dios quiere que usted sea prosperado. Quiere que usted sea prosperado. Amén, amén. Cuando ponemos nosotros nuestras cosas en orden y ese 90% tiene la dirección correcta de Dios, entonces usted va a experimentar que es posible no solamente diezmar fielmente, es muy posible que toda su obediencia le traiga paz, traiga claridad a su mente, que usted descubra que hay propósito en toda la bendición que Dios pone en sus manos y va a poder disfrutar de lo que es una libertad financiera. Libertad financiera, cuando nos hablan de eso, estamos pensando en no tener deudas. Qué lindo saber que llega el cheque y no hay que pagarle ni a Visa, ni a Mastercard, ni a ninguna agencia de crédito, ni de collection. Y wow, cubrimos lo demás y está sobrando para guardar, para ahorrar o hasta para invertir. Qué bendición cuando uno tiene eso, pero si está sufriendo porque todavía le faltan 3 años para salir de una cuota, siempre podemos empezar a ordenar la casa como Dios espera. Quisiera hablar en el tiempo que me queda por delante de 8 errores que muchos cristianos cometen con el 90% restante y cómo podemos evitarlo bíblicamente. 8. Creo que el tiempo me va a alcanzar solamente para cubrir esto. El próximo domingo les quiero hablar cómo debemos manejar esos 90% de acuerdo a la palabra de Dios. Pero antes de ir a decirles con porcentajes y textos bíblicos cómo debemos organizar y administrar y manejar el 90%, quiero que vean y escuchen cuáles son los errores que cometemos hoy en día con el 90%. Error número 1, su primer error, si usted lo ha cometido alguna vez, es pensar y creer que el 90% es suyo. Gravísimo error. Si usted cree que ya le dio a Dios lo que es suyo y ahora el resto lo gasto como yo quiera, entonces está mal.
Perdóneme, pero ahí sí estamos bien mal. Salmo 24:1, si me pone ese versículo, lo comentamos el domingo pasado y este es la primera gran enseñanza para empezar a entender los principios financieros. Dice el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Como dijimos hace un momento, todo le pertenece a Dios. Absolutamente todo lo que existe fue creado por Él. Nada lo creamos nosotros. Nada fue creado por nosotros y nada es nuestro. Dios nunca le transfirió el título de propiedad de su creación al hombre. Quiero que entienda esto. Tan real es que Dios creó el cielo, la tierra, las estrellas, el firmamento, los peces, el reino animal, vegetal, mineral y todo lo que respira en la tierra fue creado por Él. Malo es cuando el hombre cree que tiene derecho sobre algo cuando no lo es. Dios nunca le dijo, ahora te entrego el título de propiedad de algo al hombre. Le dio la tarea de administrar la creación de Dios, pero nunca para que se sintiera dueño de algo. Entonces, si no somos dueños, realmente somos administradores, como lo hemos dicho claramente. Entonces, si somos administradores, yo sé que es fácil decirlo, pero yo quiero que usted lo entienda de esta manera. Si empieza a tratar de renovar su mente y a tratar de entender, esto no es mío, Señor, esto es tuyo. Señor, este dinero que gané, Señor, esta casa bonita que tengo, esto que está en mis manos es tuyo. Usted podría, antes de tomar cualquier decisión importante en cuanto a sus finanzas, preguntarse, Señor, ¿esto que quiero hacer o pienso hacer te honra a ti? ¿Honra tu nombre? ¿Es sabio o no es sabio gastar, comprar, invertir, vender, etcétera? ¿Es necesario? ¿Es un deseo o es una necesidad? Les cuento que uno de los temas más importantes en finanzas es el concepto del deseo y la necesidad. Me tocó hace un año ir porque el banco para el que trabajaba en aquel entonces me envió al Miami-Dade Community College a darles una conferencia a los estudiantes sobre temas de finanzas. Pero me mandaron un PowerPoint hecho como para niños. Me hizo gracia porque no estaba hecho con material aparentemente científico para gente que tiene entre 18 y 20 años que pueden entender sobre inversiones. Y me sorprendió porque dije, espérate, voy a hablar a estudiantes de la universidad. Y el primer tema, concepto que Dios me permitió compartir con ellos fue el tema del deseo y la necesidad. Yo lo veía, parecía un PowerPoint de kindergarten con dibujitos. Había una hamburguesa y había una galleta. Yo decía, ¿quiero una hamburguesa o necesito una hamburguesa? ¿Qué figuras de cosas que quiero y cosas que necesito? Cosas que deseo y cosas que realmente me hacen falta. Cuando nosotros empezamos a entender la gran diferencia entre lo que realmente es necesario y lo que no lo es, usted puede empezar a ordenar sus pensamientos y empezar a orar, Señor, ¿esto es algo que yo necesito? ¿O puedo esperar? Muchas veces Dios quiere bendecirlo a usted, pero no es el tiempo para que usted lo disfrute con la bendición de Dios. ¿Sabe? Le cuento algo muy personal. Yo siempre soñé manejar un Ford Mustang del año. Soñé como por 20 años manejar ese auto. Cuando conocí a mi esposa, manejaba un Kia del 2014. Durante 11 años manejé ese carro y me decía mi esposa, pero tú, un banquero con un Kia.
Yo le digo, pues, yo feliz con mi Kia, porque no, ya lo tenía pagado, no debía a nadie. Con los años lo pagué y dije, bueno. Pero yo siempre soñaba con el Kia. Cada vez que compraba un carro o cambiaba de auto desde que llegué a este país hace 40 años, siempre soñaba con el Mustang y de color rojo, así lo quería, rojito, último modelo. Pero me veía comprando Kia, me compré otras marcas, las veces que pude comprar, otras veces eran carros de segunda. Y me daba rabia a veces cuando yo llegaba a mi trabajo y veía, me tocaba parquear al lado de un Mustang nuevo, de paquete. Y yo ya un hombre maduro, con años de experiencia en la vida y en todo, veía que bajaba un peladito de 20 años, clac, clac, tocando el Mustang. Yo decía, pero ¿y qué cosa ha hecho este chico que no hice yo? Y por Dios mío, pero mira él. ¿Y por qué él sí, yo no? 20 y pico de años soñando con el Mustang ese. Me acuerdo que yo decía, al día que yo me retire voy a comprarme el Kia, el Mustang. Pasaron 20 y pico de años y llegó el día. Ahí está parqueado afuera. Ustedes lo han visto. Pero ¿sabe qué? Llegó en el momento justo y preciso. Antes hubiera sido una carga. Porque vaya que la cuota de ese carrito son como $700 mensuales. No hubiera podido con él, no hubiera podido. Eso más el mortgage de la casa, más otras cuentas, no hubiera podido. Entonces yo me decía, pero ¿y entonces ¿y este muchachito qué hace? ¿Trabajan para el carro nada más? Es que no entiendo cómo puede manejar un carro nuevo, último modelo, un auto deportivo, convertible, y yo no. Decía, espera. El concepto del tiempo, y esto lo saben los que saben de inversiones, es muy importante. No es solamente el dinero, es el tiempo. Es el tiempo correcto para vender, para comprar, para saber cómo está el valor en el mercado de las cosas. Y hay momentos donde hay que esperar. Y ese tiempo de espera es muy difícil para nosotros que tenemos una voluntad tan impaciente. Nos es difícil sentarse a esperar. ¿Esperar a qué? A que Dios te indique cuándo es el momento correcto de cada cosa. Y eso es disciplina de tu carácter. Eso es disciplina de tu formación como siervo de Dios. Si tú la entiendes, Dios te está enseñando a reconocer que el tiempo de Dios es un elemento muy importante que tú tienes que tomar en cuenta cuando quieres obedecer. Porque cuando tú haces las cosas apresuradas, vas a pagar las consecuencias de hacer las cosas apurados y a la loca. Aquí hemos visto en el versículo de Proverbios que cuando el que no es diligente sigue haciendo las cosas, las hace alocadamente, está trabajando para la pobreza. Y tenemos y queremos y debemos poder evitar ir en esa dirección. ¿Cómo podemos evitar este problema? Antes de cada decisión, pregúntese, ¿esto está honrando a Dios? ¿Esto es sabio? ¿Esto es necesario? Si usted pregunta y busca consejo, Dios le va a responder. Segundo error, diezmar pero vivir desordenadamente. ¿Cuál es nuestro error? No saber en qué se va el dinero. Triste que usted reciba bendición y la bendición se va corriendo. Y se acabó. Yo tengo tantos amigos que dicen, yo el cheque lo vi así y se fue. Ni lo miré. Y lo dicen hasta bromeando, ya se fue. Ya se fue, pero ¿y por qué? No se quedó nada. No, ya lo debía todo. Antes que llegara, ya estaban haciendo fila todos los acreedores para cobrar. ¿Y no te quedó nada? No. Y son banqueros, colegas míos. Se supone que debemos saber más de finanzas que nadie. Pues no es cierto. No siempre. Diezmar, pero vivir desordenadamente es gastar sin tener un plan. Usted no puede pretender
recibir una bendición económica y no tener un plan para que cuando eso llegue a sus manos, usted sepa lo que tiene que hacer. ¿Sabe cuántos millonarios que han ganado la loto? ¿Alguien sabe cuál es la estadística de los millonarios que se han ganado la loto? Yo se la voy a decir. Esto es un estudio muy serio. Pero se ha estudiado de todos aquellos que se ganaron el Powerball, que a veces paga 600, 800 millones en otros estados. Aquí en el estado de la Florida, la loto, que es el premio más grande. Existe el Cash 3, el Play 4, el Fantasy 5. Pero la loto es la más grande, que paga a veces 6, 7 millones. Cuando nadie se lo gana va subiendo. Pero de toda la gente que se ha ganado la loto o el Powerball alguna vez, casi el 100%, por no decir el 95%, han perdido todo lo que han ganado. Entonces la pregunta no es si llega o no llega la bendición, es si usted sabe qué va a hacer cuando llegue la bendición. Si usted no planifica, si usted no escribe metas, propósitos, alinea exactamente por escrito para que usted lo vea. Cuando llegue esta bendición, esto es lo que voy a hacer. ¿Cuándo va a llegar la bendición, hermano? Siga siendo obediente, que si usted es diligente con Dios, ese día va a llegar. Pero necesita saber que usted tiene que estar preparado para que cuando llegue la bendición, usted sepa qué hacer con ella. Porque si no sabe qué hacer con ella, va a pasar lo que le ha pasado a tantos millonarios que ganaron el Powerball, se ganaron 600 millones, se hicieron ricos de un día para otro, pero lo perdieron todo porque nunca fueron educados a escribir y estructurar qué hacer cuando uno tiene una abundancia de esa naturaleza. Si usted quiere retener la bendición y no permitir que vaya y corra y se despilfarre, prepárese desde ahora. Escriba sus metas, escriba sus planes. ¿Qué haría yo si tuviera $50,000? ¿Qué haría yo si tuviera $200,000? Escríbalo. No es una locura. ¿Usted cree que Dios no quiere poner esa bendición en su mano? Estúdiela. Delante de Dios, ponga metas. Quiero metas de negocios, quiero metas ministeriales, quiero metas personales, quiero una casa, ¿Qué haría si usted recibe hoy una bendición de unos $50,000? ¿Sabría qué hacer? Ok. Amén. Amén. Si lo sabe, qué bueno. Si recibe una bendición mayor, ¿sabe qué puede hacer con ese dinero? ¿Qué tal si recibe $1,000,000? Lo invito a que empiece a pensar, empiece a escribir, ¿qué haría yo con $1,000,000? Porque el día que ese día llegue y usted no sepa qué hacer, lo va a perder al día siguiente. Lo va a perder. Pero si usted es diligente en lo poco, Dios le va a bendecir y le va a multiplicar. Amén. Así que vaya escribiendo qué es lo que tiene que hacer. ¿Sabe que si usted no escribe sus planes, usted vive por vivir? No tiene metas y no tiene dirección. No hay propósito. Vive por vivir. Hoy llegó la bendición. Y mañana, bueno, hoy la disfruté, me la gasté. Y mañana, bueno, ya veremos qué es lo que Dios quiere. Así no se puede vivir, hermano. No se puede vivir. Así muchas veces usted maneja el 90% que Dios le pone en sus manos. Pero cuando usted no tiene diligencia, se va a ir y no lo va a ver. ¿Usted cree? Ahora yo le hago una pregunta. Cuando Dios le arroja una bendición tan linda como esa y ve que usted no sabe ni está preparado para retener esa bendición, ¿usted cree que Dios va a querer repetir esa bendición sobre usted? ¿Qué haría usted? Piénselo si usted tiene hijos. Muchos de aquí tenemos hijos. Si usted le da un premio de $100 a un niño de 10 años, ¿qué haría usted si ve que se lo gasta y no sabe en qué se lo va a gastar? ¿Usted tiene ganas de darle otro 100? No se lo daría. Pero si ve que ese niño empezó a entender con diligencia que hay que guardar, ahorita voy a hablar de eso.
Si ve que su hijo con $100 guarda 50 o guarda 30, se compra lo que quiere con otros 30 y el resto bendice a otros, ¿usted le daría otros 100? ¿Sí o no? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, Dios hace lo mismo con usted. Si usted no está preparado para administrar una bendición que viene de lo alto, no creo que, a menos que usted le demuestre a Dios que es diligente, la bendición no va a repetirse una y otra vez. Y Dios quiere bendecirlo todo el tiempo. Pero tenemos que poner en orden muchas cosas. Tercer error, vivir para aparentar prosperidad. Ay, Dios mío. Ay, Señor. Perdóneme, pero estoy hablando lo que Dios me dijo que hablara. ¿Qué hace usted con la tentación de manejar un auto nuevo sin respaldo financiero? Yo no sé si usted, pero cuando yo llegué a este país hace muchos años, yo nunca me he olvidado de un eslogan de un dealer de autos, creo que era en Hialeah, en Miami. Decía, sin crédito, con crédito, mal crédito, salga manejando. Sin crédito, mal crédito, o en bancarrota, salga manejando. Es más, en inglés se llama sign and drive. Firme y maneja. Usted entra por la puerta y sale manejando. ¡Wow! Nada más quieren que entre por la puerta y no lo van a dejar salir hasta que usted no saque el carro que quiere. Sí. Sin crédito, con crédito, mal crédito, en bancarrota, salga manejando. Sin crédito, nunca me he olvidado, sin crédito, con crédito, mal crédito, aún en bancarrota, salga manejando. Bueno, es súper conocida toda la buena fama que tienen los vendedores de autos, ¿no? ¿De qué no lo convencen a usted? Mire, si no tiene trabajo y no tiene cómo pagarlo, ellos se inventan lo que sea para que usted salga con la deuda, con una deuda que usted no puede pagar. ¿Por qué? Porque le vende una ilusión y una apariencia. Ellos trabajan con la necesidad. Lo miran y le dicen, pero usted con esa pinta, claro que se merece, luce bien. ¿Cómo va a manejar un transportation? Mire, ese que está en el showroom, ese le queda a usted. ¿Usted sabe cuántas veces me dijeron eso a mí? Esperé más de 20 años para poder manejar tranquilo, sin que nada me acuse, ni que nada me perturbe, ni que tenga que buscarme otro part-time para pagar el auto. Sí, porque hay muchos que hacen eso. Se dan el gusto porque le dicen, usted se lo merece. Y usted dice, claro, usted vino a trabajar. Mire todo lo que hace. Mire todo lo que estaba sufriendo y pasando hambre en su país. Dios lo trajo aquí a los Estados Unidos. Mire todo lo que está sufriendo. Mire, usted, ¿acaso no se lo merece? Y dice, claro que me lo merezco. Entonces, maneje el carro que quiere. Y bueno, ¿y cómo lo va a pagar? Bueno, no importa, me busco un part-time. Yo he tenido compañeros de trabajo que sí andan en carros de último modelo. Yo tengo muchos que manejan Mercedes-Benz. Muchos, Maseratis y Mercedes-Benz. Todo el tiempo lo he visto por muchísimos años. Pero sé que tienen problemas para pagar el auto. Entonces, ¿por qué andas manejando algo que no puedes pagar? Para cubrir apariencias. Este punto es acerca de las apariencias. Entonces, cuando usted trata de vivir por apariencias, no está pensando en la bendición del 90% que Dios quiere que usted disfrute. No lo está pensando. Ahora, si usted compra ropa o compra lujos solamente para impresionar, yo le pregunto, ¿para impresionar a quién? ¿A quién quiere impresionar? ¿A los vecinos? ¿A los compañeros de trabajo? ¿A los hermanos de la iglesia? No sé, de repente alguien quiere impresionar a alguien aquí en Maná de Vida. Usted cree que no, pero hay mucha gente que sí compra cosas para impresionar. Compra cosas para impresionar a otros porque no sienten que se pueden quedar atrás. Yo tengo muchos compañeros, muchos. Puedo hacer una fila larga y no termino.
En el mundo corporativo en el que Dios me ha permitido trabajar, es normal ver gente de traje y corbata y ver mujeres con vestidos carísimos de traje, ejecutivos, porque la imagen vende, porque la imagen proyecta, porque no solamente es suficiente con saber o tener experiencia, tienes que lucir como un profesional, tienes que proyectar esa imagen. Eso nos dicen a todos. Entonces uno no se puede permitir salir en una foto corporativa en LinkedIn, que es como el Facebook de los profesionales. No se puede permitir salir con una camisita del dólar o una de Walmart. Ellos te dicen, tengo que ir a The Men's Warehouse, o tengo que ir a Macy's, o tengo que ir a la tienda exclusiva y vestir trajes de diseñadores. ¿Y cuánto cuesta el traje de un diseñador? No, cuesta $300. Es un tarjetazo, le llena la tarjeta. Pero muchos viven de la apariencia. Yo tengo una compañera hace años que trabajaba conmigo en Citibank, ella y su esposo. Tenía una casa nueva que valía como $500,000. 2 autos SUVs. Una de ellos era Mercedes y el otro era, creo que un Audi. Usted los veía, y yo he ido varias veces a su casa, todo nuevo. Rooms to go. ¿Cuál es la otra tienda? ¿Cuál? El Dorado. Eso aquí en Miami. City Furniture. Ashley. Esa era la tienda que me gusta. Ashley. ¡Wow! Un día yo le dije, John, qué belleza de casa. ¡Wow! ¿Cómo te ha bendecido Dios? Me dijo, oye hermano, estoy que peleo con mi esposa porque por culpa de ella lo debemos todo. Todo. El súper trabajo, el súper salario. Mira, hemos sacado todo el 401k y todo lo que tenemos porque es que ella no puede. Me dice, porque ella vivió mucha necesidad en Colombia cuando vivía para allá. Y ahora que somos banqueros, nosotros no podemos vivir en un nivel diferente. Pero aparentar delante de quién, le decía John. Pero esto es lo que tú no sabes el estrés que yo tengo. ¿Por qué? Porque tenía que complacer a la esposa. Y la esposa no quería bajarse de nivel. ¿Saben lo que pasó? ¿Quién me dice? Perdieron la casa. Perdieron la casa y se tuvieron que ir a vivir a un lugar más sencillo. ¿Aparentar para qué? ¿Para impresionar a quién? La palabra de Dios nos dice en el libro de Proverbios 22, capítulo 4. Dice la palabra de Dios, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Mire, no viva por aparentar a nadie. Viva para agradar el nombre del Señor. Eso sí trae bendición. Eso sí trae bendición y eso dura para siempre. Cuando usted es humilde en su corazón, dice la palabra de Dios, y esta es promesa de él, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Viva en temor, viva con un corazón humilde. Y si usted es bendecido, dele la gloria a Dios por eso. No se crea que es bendecido porque sabe mucho o porque es muy inteligente. Y gloria a Dios si lo es porque Dios le ha dado inteligencia. Pero honra y glorifica a Dios con lo que tiene. ¿Cómo puede evitar vivir de apariencias? Viva de acuerdo a su realidad, hermano. Viva de acuerdo a su realidad y no por la presión social. Viva de acuerdo a su realidad y sea fiel ahí. ¿Que quiere hacer más cosas? Claro, todos queremos, pero hay un tiempo para todo. Si usted aprende a ser fiel con lo que tiene ahora, con ese ingreso, con esos recursos, recuerde que somos administradores. Ese dinero no es suyo. Demuestre que es fiel en lo que Dios le dio y si es diligente, fiel, Dios le va a dar más. Porque sabiendo y demostrándole a Dios que podemos manejar correctamente lo que es de Él, Dios no va a dudar en bendecirlo y en prosperarlo. Amén. Error número 4. No ahorrar nada. ¿Usted cree que no es un error común? Confiar en que Dios proveerá
mientras ignoramos lo que es la prudencia, si usted piensa gastar sin control y no considera dentro de su presupuesto un porcentaje para el ahorro, entonces nunca va a tener ahorro. Perdóneme que no va a tener. Si usted no establece una disciplina, no empiece. No piense que va a aparecer de la noche a la mañana. Si cae una bendición sobrenatural, económica, y que diga, bueno, si llega esa bendición yo voy a ahorrar una parte. Y después si no hay bendición no ahorra. Destine un porcentaje al ahorro. De eso voy a cubrir el próximo domingo. ¿Qué porcentajes establece bíblicamente Dios que tenemos que hacer? Pero pretender gastar sin destinar parte al ahorro es vivir demasiado con la improvisación. En el libro de Proverbios capítulo 6, versículos de 6 al 8, libro de Proverbios capítulo 6, versículos del 6 al 8, la palabra de Dios nos dice, y ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Si usted está recibiendo bendición, prepárese para cuando no hay abundancia. Eso es ser diligente. Si usted no está planificando para el tiempo de las vacas flacas, como decimos en América Latina, entonces usted está viviendo el momento. Está viviendo y disfrutando la bendición sin pensar qué va a pasar cuando el trabajo se acabe. ¿Qué va a pasar cuando se acabe este dinero? ¿Qué va a pasar cuando esto ya no lo tenga en mis manos? Eso lo aprende muy bien uno cuando se queda sin trabajo. Cuando uno se queda sin trabajo, para empezar a recibir el dinero, los beneficios del próximo trabajo, a veces pasan 3 meses, 4 meses, 6 meses. ¿Cómo sobrevive usted a una crisis de estas? ¿Cómo sobrevive usted a un desempleo? ¿Cómo sobrevive usted? ¿Está preparado para eso? Si usted no se prepara para eso, entonces siempre va a tener el 90% desordenado. Porque en esta área usted tiene que prepararse diligentemente como la hormiga. La hormiga es muy diligente y prepara en el verano todo su alimento para su sostenimiento. Y eso tenemos que establecer una disciplina. Si usted no ahorra, nunca va a tener ahorros. Aprenda a destinar un porcentaje para el ahorro, porque esto es bíblico. Quinto error, endeudarse por cosas no esenciales. Vacaciones financiadas, muebles innecesarios, tarjetas fuera de control, etc. ¿Cuántas veces hemos ido, espero no ofender a nadie, a Disney World? Cuando yo llegué a este país hace 40 años, recuerdo que una entrada a Disney valía $30. Yo creo que ustedes saben cuánto cuesta la entrada para ir a Disney, a Magic Kingdom, a Universal. Yo ya ni quiero ir. Ya ni quiero. $200. Eso por persona. 2 personas, 3 personas. Si van 4 son $800. Eso. Y el VIP vale eso, vale doble. Eso si no quiere hacer la línea, ¿no? Porque son 2 horas de cola para 40 segundos de show. Entonces, yo me acuerdo cuando yo llegué a este país, ¿sabe qué? Puede que me diga loco o tonto. Yo me demoré 7 años para ir a Disney. 7 años para ver a Mickey y al Pato Donald. ¿Sabe por qué? Porque no podía, no me alcanzaba, sobrevivía y yo quería ir a ver a Mickey. ¿Y sabe qué pasó el día que fui por primera vez? Me paré frente al castillo de la Cenicienta, donde toma todo el mundo la foto.
Y yo rompí a llorar. Yo lloré. Había un show de Mickey con todos tocando los instrumentos así. Y yo lloré. No lo pude evitar. Lloré con toda el alma. Dije, esperé 7 años para ver esto. Y yo que soy tan sensible para la música, dije, estoy en el sueño. Tomorrow Never Land, ¿no? Así, ¿no? Usted sabe. Así se llama. Tomorrow Never Land. La tierra de mañana, ¿no? Hay tantas cosas lindas, pero ¿sabe por qué me demoré 7 años? Porque no quería pasar un tarjetazo y regresar, disfrutar 3, 4 días y volver con una deuda que no podía. Más el cansancio. Pero endeudarse e irse de vacaciones, e irse al crucero, e irse a hacer el viaje de tus sueños, no teniendo cómo pagar cuando llegue el bill, es una irresponsabilidad. Y eso es pecado delante de Dios. Perdóneme que se lo diga de esa manera. ¿Usted cree que se lo merece? Claro que se lo merece. Pero ese no es el orden correcto. Ese no es el orden correcto. Vivamos ahora y mañana, gocemos, que mañana no sé, mañana ya Dios dirá. Eso es vivir en forma desordenada. Dios no nos llamó para eso. Y le digo otra cosa, de esto hablaré en otro momento. El que toma prestado es siervo del que presta. Si usted se endeuda innecesariamente, va a tener que pagar por las consecuencias y posiblemente ya lo sepa. ¿De qué significa tener una deuda? Usted no vive tranquilo. No, vive tranquilo. Y cuando tiene una deuda grande, está pensando cómo hago para salir de esto. ¿Y cuánto tiempo tengo que invertir para poder salir? Si yo pudiera pagar el carro, ¿y quién te mandó a comprar un carro de $500 de cuota mensual? ¿Quién te mandó a comprar el SUV? ¿Quién te mandó a comprar una casa que estás pagando $3,500 cuando ganas solamente $2,000? Entrar en deudas que nadie nos llamó sin consultar con Dios, porque ese es el mayor error, es lo que causa que estemos metidos en lo que estamos metidos. Quiero ir terminando, pero no quiero pasar tan rápido sin dejar de mencionar algo muy importante. Error número 6, no ser generosos después de diezmar. Si usted diezma, asumiendo que usted diezma el 10%, Dios nos enseña a ser generosos. Dios no quiere que usted simplemente dé porque quiere cumplir. Dios está mirando su corazón. Dios está detrás del corazón de uno. Él sabe exactamente qué es lo que uno siente aquí. Cuando usted da, lo da con alegría. Cuando usted lo da peleando con Dios. Cuando usted lo da porque quiere cumplir, o está queriendo comprar una bendición. Perdóneme que se lo diga, muchas veces diezmamos porque necesito un favor de Dios, porque necesito que Dios me bendiga, tengo un problema, no sé cómo salir, pero si yo le diezmo a Dios, de repente en su gracia Él me hace un milagro. ¿Y quién le dijo a usted que tiene que diezmar con ese corazón? Dios quiere que usted dé por gratitud, dé con gratitud y dé como un acto de adoración, porque eso que tiene usted no es suyo. Eso es darle a Dios lo que es de Él. Eso es honrarle con un principio. Y Dios quiere que nosotros seamos generosos también. Cuando usted aprende a ser generoso, le digo desde ya, separe una parte de sus ingresos para dar ofrendas, para sembrar en otros ministerios, para ayudar a los necesitados. Porque cuando usted tiene una semilla que es utilizada correctamente, Dios le da semilla al que siembra. Si usted, la semilla que Dios le pone en sus manos, usted la siembra para bendecir y multiplicar, Dios le va a dar más para que siga sembrando. Si Dios le da una semilla y usted la retiene para usted, vamos a estar como el que recibió un talento y lo enterró. Dios no quiere eso. Error número 7, no invertir ni crecer. Consumirme todo, gastarme todo y nunca construir absolutamente nada. Si Dios lo bendice, pídale a Dios sabiduría, ¿qué hacer para construir? Construir con lo que Dios me ha dado.
aprenda nuevas habilidades, aprenda a invertir prudentemente, edúquese. Entre en emprendimientos que honran el nombre de Dios. Cuando Dios bendice, empieza a sobrar. Y cuando Dios empieza a darle un excedente, es por algo. La próxima semana les voy a decir cómo debemos hacer, cómo crear fondos de reserva, cómo crear fondos para cuando la bendición empieza a fluir. Primero corrijamos lo que tenemos que corregir y luego vamos a ver la próxima semana qué tenemos que hacer de manera correcta. Error número 8, tomar decisiones sin oración y sin consejo. Para mí esto es muy importante, porque si yo compro, firmo, invierto, me mudo o cambio de trabajo de manera impulsiva, sin consejo y sin dirección, voy a cometer errores. Y son errores que tienen consecuencias sobre su familia, sobre todo. Todo afecta. ¿Cómo podemos evitarlo? Oremos, pida consejo, espere hasta recibir consejo con claridad de parte de Dios. Quisiera cerrar finalmente diciendo que este tema nos dice claramente que el 10% honra a Dios, pero el 90% revela claramente cómo es nuestra mayordomía y nuestra madurez espiritual delante de Dios. Iglesia amada, hoy hemos aprendido que no se trata solamente de lo que damos, sino también de cómo administramos lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Por qué es tan importante? Porque hay hogares con buenos ingresos, pero sin paz. ¿De qué le sirve tener tanto si no sabe gobernar? Y eso muchas veces le trae más dolores de cabeza que bendición. Hay personas que reciben mucho pero conservan muy poco. Hay bendición que entra por la puerta pero sale por las ventanas del desorden. Si yo le he dicho todo esto es porque creo que Dios quiere enseñarnos a poner en orden y corregir todo lo que quizás hasta hoy no lo habíamos entendido. Pero yo quiero invitarle en este momento a usted, si usted necesita oración para poner un orden financiero en su vida, si usted necesita oración para salir de deudas, si usted necesita sabiduría para administrar, para romper con ciclos de escasez, si usted necesita aprender a honrar a Dios de manera correcta con todos sus recursos, si usted no tiene paz financiera en su hogar, si usted ha cometido errores, y todos los hemos cometido, en decisiones económicas, hoy es tiempo de ponernos a cuenta con Dios. Hoy es tiempo y hoy es un buen momento para pedirle a Dios que nos dé primero perdón, misericordia por haber hecho muchas cosas sin consultar con Él. Muchas cosas, muchas decisiones que han lastimado a veces a nuestros propios hogares, a nuestros hijos, y hemos estado pagando por la consecuencia de no consultar con Dios, por no pedirle en humildad: Señor, te necesito, ayúdame. Señor, hice esta inversión, mira todo lo que he perdido. Señor, ya no puedo volver atrás con esto. Ayúdame. Si usted siente que necesita una oración de este tipo y necesita este tipo de ayuda, yo le pido, si desea, póngase de pie. Póngase de pie, si quiere venir adelante puede hacerlo. Yo quiero orar porque todos necesitamos oración. Venga, no tenga miedo. Todos necesitamos clamar a Dios por esta bendición, clamar a Dios para pedirle que establezca el orden correcto. Y el orden va a traer bendición. Dios no quiere que su bendición se pierda por las ventanas del desorden.
Dios quiere bendecirnos, Dios quiere darnos más, pero quiere probar su sabiduría, su diligencia en hacer las cosas correctas. Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Padre, porque esta es tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hoy tú nos has permitido oír, Señor, lo que está escrito en tu palabra. Perdónanos, Señor, si hemos creído que el 90% es tuyo o es nuestro. Perdónanos si hemos creído que dándote el 10% podemos hacer con el 90% lo que queremos. Perdónanos, Señor, porque en nuestra arrogancia hemos tomado muchas decisiones, sin control, sin medida, sin respetar si nos endeudamos o no. Perdónanos, oh Dios, queremos ser un canal de bendición, Señor. Enséñanos, Señor, a poder ser diligentes con lo que tú nos damos. Tú nos estás pidiendo que todos los administradores seamos hallados fieles delante de ti. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a entender y a corregir. Perdónanos, Señor, por nuestras malas decisiones. Perdónanos, Señor, si lastimamos a otros y aún a nuestra propia familia, a nuestra esposa, a nuestro esposo y aún a nuestros hijos. Perdónanos si en nuestras decisiones otros han pagado las consecuencias de nuestros errores, Señor. Hoy te pedimos humildemente, Señor, perdónanos. Háblanos, Señor, y trae conciencia, Señor, delante de ti, Señor, en nuestro corazón de que te necesitamos, Señor. Permítenos ordenar nuestra vida delante de ti y reconocer que no el 10 ni el 90, el 100%, Señor, es tuyo, y todo lo tuyo, Señor, te pertenece. Úsanos como un canal de bendición, Señor, y que nuestra vida, Señor, sea olor fragante delante de ti, Padre bendito. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, a ti que vives y reinas, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios los bendiga.